Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de compartir la palabra de Dios. Espero que sea de bendición. Espero que pueda tocar sus corazones y atesorar esta palabra. Vamos a estar viendo en segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. ¿Sí? Segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Tenemos que, primero que nada, conocer quién era Timoteo y qué significaba para Pablo. Timoteo era un hijo en la fe del apóstol Pablo. Conocía a su mamá y conocía a su abuela. Y él la nombra en alguna de las cartas. ¿Sí? Entonces, él le hablaba a él con mucho cariño, era muy especial para él. Tenemos que tener en cuenta y entender que Timoteo estaba pastoreando en la comúnmente llamada iglesia de Éfeso, que la encontramos en Apocalipsis, y en muchos lugares se habla de Éfeso, ¿sí? Como en la misma carta a los Efesios. Y bueno, el apóstol Pablo le tenía mucho cariño y aparte cuidaba a Timoteo de que todo lo que hiciera estuviera bien, que no se equivocara en nada. Entonces Pablo comienza a darle algunas instrucciones. Y vamos a ver en este capítulo 4 ya de la segunda carta a Timoteo, vamos a ver que se podría decir que son las últimas palabras de Pablo, ¿sí? Tanto a Timoteo como a la iglesia, donde él ya está para retirarse. Entonces le dice: una cosa yo te pido, Timoteo, y te ruego en cierta forma, te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su reino, en su manifestación y en su reino. ¿Qué le está diciendo? Está diciendo, bueno, te encarezco delante de Dios, poniendo a Dios allí, ¿sí? Como diciendo: mirá, Timoteo, esto te lo digo en la presencia de Dios, ¿sí? Y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenía la convicción de que Jesucristo estaba mirando como nuestro Dios. Dios bendiga a Blanca Chazarreta. Dios la bendiga. Bienvenida. Entonces él estaba hablándole a Timoteo y diciéndole: bueno, ¿está Jesucristo acá como testigo? Y Dios como testigo. Y te digo esto, y te ruego, te pido, que es el de las cuales nuestro Señor Jesucristo dice, va a juzgar a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino. O sea, le está diciendo: mira,
te lo estoy diciendo ante el Todopoderoso y ante nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El cual Él en un momento se va a manifestar, ¿sí? Se va a manifestar y se va a ver su reino. Hoy día lo vemos, el reino de Jesucristo, ¿sí? No lo vemos con nuestros ojos. Sabemos que Jesucristo está reinando en su iglesia, está haciendo la obra en cada iglesia, aconsejando a cada iglesia, pero aunque hay personas que no lo puedan ver. Y dice, el cual va a juzgar a los vivos y a los muertos. Hay muchas personas que hoy día tienen la creencia, o siempre la han tenido, que las personas dicen, bueno, yo no me hago ningún problema porque yo no voy a ir al cielo. Porque hay personas que saben, ¿sí?, de su mal comportamiento. Entonces dice, bueno, ¿para qué me voy a hacer problema si yo no voy a ir al cielo? O no estoy preparándome para ir al cielo. Pero esa persona no entiende que va a ser juzgada por Jesucristo. O sea, la creencia de muchas personas es que no van a ir a la presencia de Dios y que no va a suceder nada con ellos. Pero sí van a ser juzgados por Dios. Y la misma palabra lo está diciendo, el cual, dice, juzgará a los vivos y a los muertos. O sea, el que no ha querido saber nada de Cristo, lógicamente se va a ir al infierno. ¿Sí? Yo no tengo problema en decir las palabras que tenga que decir conforme a lo que Dios dice y escribe, porque yo no estoy sujeto a que nadie me diga que mi predicación cómo debe ser, sino que yo digo, trato de predicar la sana doctrina. La gente no cree que existe el infierno, pues existe el infierno, existe el cielo. Las personas que no procuran, que dice, acá como dice la palabra, son malos y quieren seguir siendo malos, ellos no entienden que van a ser juzgados por el Señor, y lo que no entienden las personas, que después que venga el Señor o que la persona se muera, ya es eterno. Yo quiero que entiendan esto. Eternos van a ser los vivos, los buenos y los malos. Buenos y malos van a ser eternos. Va a venir una muerte física como para cualquiera, como para mí. Y después, ¿sí? Y después de esa muerte física, uno es juzgado. Bueno o malo es juzgado. Y de ahí comienza una eternidad para cualquiera que haya sido bueno o malo. Comienza una eternidad. Ahora, ¿qué procuramos nosotros los cristianos? Es tener buen comportamiento ante la presencia de Dios. ¿Para qué? Para agradar a Dios y para poder compartir una eternidad con el Señor. Hay algunos que dicen, bueno, a mí no me interesa. Bueno, no le interesa, pero no sabe que su fin es el infierno. El fin de aquellos que no quieren saber nada con Dios ni con Jesucristo, ni con sus reglamentos, van a ir al infierno. Ahora, a nosotros nos toca predicar el Evangelio conforme está escrito. Ahora dice, te encarezco delante de Dios. Pero ¿qué es lo que le pide el apóstol Pablo a Timoteo, a su amado Timoteo? Le dice, bueno, que prediques la palabra, que
instes a tiempo y fuera de tiempo. Él está diciendo, mira, yo te encarezco. Así sabía decir mi madre. Te encarezco esto, te encarezco lo otro, ¿me acuerdo? ¿Sí? Y sabía que eso era serio. Bueno, acá Pablo le dice a Timoteo, mirá, yo te encarezco delante de Jesucristo, delante de Dios, que prediques, dice, la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios que estamos compartiendo en este momento. Yo te encarezco que hagas eso, ¿sí? Y lo dice en tiempo y fuera de tiempo. Yo quisiera que algunas personas entendieran que no solamente se predica atrás de un púlpito, ¿sí? Yo recuerdo, en el comienzo, lógicamente, Dios fue bueno conmigo, misericordioso, o bueno, no sé cómo decirlo, fue muy misericordioso porque uno es pecador y de repente Dios lo llama y lo usa de una forma ligera. Entonces, ¿qué sucede? Que uno se asombra de lo que está sucediendo cuando llega el Evangelio. Los tiempos son de Dios, las cosas como las haces. Dios es así y no hay nadie que pueda cambiar las cosas de Dios. Lo único que yo sé es que yo comencé a predicar ligero en cierta forma. Y bueno, para después estar instruido en la palabra de Dios, inmediatamente que entré al Evangelio, también inmediatamente entré y comencé el instituto teológico para estar preparado para hablarle a otras personas de la palabra de Dios, con un conocimiento para que las personas que escuchan entiendan a la palabra de Dios. Entonces, él le estaba diciendo, mira, predica no solamente cuando estés atrás de un púlpito, predica cuando estés atrás de un púlpito y cuando estés en la calle, cuando estés en cualquier lugar con alguna persona reunida, es el momento de predicar, en tiempo y fuera de tiempo, atrás del púlpito y fuera del púlpito, ¿sí? No solamente en la iglesia, estaba diciendo, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que le dice? Que instes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, anima a las personas, ¿sí? Anima a las personas, reprende a las personas, ¿sí? Exhorta a las personas. ¿De qué forma? Con toda paciencia y doctrina. O sea que le decía a Timoteo, mirá, tenés que hacer esta tarea, porque esta es la tarea que tiene toda persona en la iglesia del Señor. O sea que cualquiera de las personas que están escuchando o aquellas que lo van a escuchar después, tienen que entender que se debe predicar la palabra todo el tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, y tiene que animar a las personas a conocer el Evangelio, a conocer a Cristo, ¿sí? Y también reprenderlos cuando las personas no están haciendo lo que corresponde dentro de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay un montón de doctrinas erróneas que van saliendo del Evangelio. Entonces, le dice, reprende, exhorta, con toda paciencia, ¿sí? Y doctrina. O sea que muchas veces
las personas no entienden lo que es la doctrina. Y la doctrina es hablarle a las personas e instruirlas en la palabra de Dios conforme está escrita y conforme a los mandamientos de Dios, conforme a los estatutos de Dios. ¿Sí? Entonces, la doctrina, que es la palabra de Dios, que es la sana doctrina, debe ser predicada como corresponde, sin agregar y sacarle nada. O sea que, no porque yo quiera tener una conveniencia en el Evangelio, cambie el Evangelio y resulta que en vez de predicar la sana doctrina, comienzo a torcerme, ¿sí? Como los arbolitos que comienzan a lo mejor derechitos y están atados a un palito y crecen derecho. Pero ¿qué pasa? Cuando se deja y se descuida ese arbolito, ya comienza a salir las ramas para cualquier lado y comienza a hacerse para cualquier lado. Así también es la sana doctrina, donde hay personas que comienzan, se puede decir como el arbolito, muy derechitos, ¿sí? Pero con el tiempo se van torciendo, por las circunstancias que sea, y van perdiendo la esencia de la sana doctrina, y comienzan, según sus propios deseos o concupiscencia, comienzan a desviarse. Entonces, el mismo apóstol le dice, yo te digo que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta, anima, con toda la paciencia que hay que tener como pastor, ¿sí? O como siervo de Dios, cualquiera sea el título, y dice, y doctrina. Y con una doctrina, con el Evangelio, con el único Evangelio que hay. No hay 2 evangelios ni 3 evangelios. Hay un solo Evangelio, hay una sola sana doctrina, que cuando se comienza a predicar con cosas que le agrega el hombre para su propia satisfacción o su propio beneficio, la tuerce. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la palabra? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, lo que estoy diciendo, ¿no? Vendrán tiempos que las personas no sufrirán la sana doctrina. O sea, que no van a querer, en cierta forma, escuchar la sana doctrina. Vendrán tiempos que las personas no querrán escuchar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina, cuando uno comienza en el Evangelio y se le predica la palabra, lógicamente las personas, como todos los que seguimos al Señor, siempre tenemos esa tendencia a hacer lo que no corresponde delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, acá le estaba diciendo, tenés que hacer este trabajo, porque van a venir tiempos en que las personas no querrán escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como corresponde. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a venir personas, ¿sí? Con un sentimiento. Dice acá, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Ahora, ¿qué clase de maestros? ¿Cómo van a ser esos maestros? Son maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es lo que termino de decir. Van a haber personas como las
sabido siempre, por lo menos desde que yo escucho el Evangelio, desde que comencé en el Evangelio, ya van a ser 40 años, y había el Evangelio, cuando yo escuché la sana doctrina, entendía, Dios bendiga a mi hermana Rosy Jiménez de México, Dios la bendiga a usted y a su familia. Yo entendía que cuando comencé en el Evangelio, tenía que hacer las cosas conforme a Dios. Entonces, yo era muy nuevo, gracias a mi hermana Rosy Jiménez, Dios la bendiga. Yo era muy nuevo, entonces, la verdad es que yo no sabía cuál debía ser mi comportamiento delante del Señor. ¿Sí? Gracias, mi hermano. Yo no sabía cuál tenía que ser mi comportamiento. Entonces, ¿qué sucede? Yo pregunté, bueno, ¿qué es lo que debo hacer? Lógicamente, uno en el mundo sabe que existen la parranda, como quien dicen, la bebida, el baile, todo lo que no corresponde delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, yo le preguntaba, ¿se puede hacer esto o no se puede hacer? Y me decían, no, esto no corresponde. Entonces, ¿cuál era la intención por la cual yo preguntaba? Porque sobre todas las cosas quería agradar a Dios. No a ver qué me permitían, sino qué tenía que hacer para agradar a Dios. Y bueno, yo comencé un camino en el cual me convertí, se podría decir como Zaqueo, inmediatamente dejé todas las cosas. ¿Sí? Entonces comencé a recibir la sana doctrina. Ahora, después de ya casi 40 años, veo que la doctrina está distorsionada totalmente, la doctrina, y entonces el Evangelio no se está predicando como debe ser. Las personas no están comprometidas con Dios, sino que están comprometidas con los hombres. Entonces predican de acuerdo a lo que a los hombres les gusta. Y entonces por eso le está diciendo Pablo, mirá, van a haber tiempos que las personas van a tener un deseo, en las cuales no van a predicar el Evangelio como corresponde. Y hay personas que les va a agradar escuchar ese Evangelio, donde le van a permitir hacer de todo y seguir adelante como que realmente están agradando a Dios. Y dice, van a venir momentos en que realmente las personas, teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros, ¿sí? Se amontonarán maestros, dice, que conforme a sus propios deseos carnales, ¿sí? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea que en aquel tiempo una de las cosas que las personas conocían, no conocían el Evangelio como lo conocemos hoy día, que tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. En aquel momento tenían lo que se llama el Antiguo Testamento y se guiaban por cartas que se les enviaba a las iglesias, como las de Juan, de Pedro, del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces por esas cartas se iban guiando, y Santiago, se iban guiando en los primeros tiempos hasta que se compuso y se armó la Biblia, ¿sí? Entonces dice, bueno, estas personas apartarán el oído y se van a volver, dice, a los cuentos
y fábulas. ¿Por qué? Porque, fíjense, usted va a escuchar a veces mensajes donde el predicador realmente predica una palabra en cierta forma pesada para escuchar una palabra hermosa con la sana doctrina como debe venir de Dios. Sin embargo, va a escuchar predicadores que lo único que hacen es contar, parece que hacen una novela allí arriba en la plataforma, atrás del púlpito, y comienzan a hablar de sus vidas, de cómo son en las casas, que le preguntan a la esposa qué tal soy yo, cómo me porto, ¿sí? O hablan del clima, hacen chistes, hacen bromas. Y dice, bueno, van a venir tiempos en que las personas les va a gustar esa clase de evangelio, donde se trata de bromas, chistes, ¿sí? Pero no van a tener la doctrina, la sana doctrina, sino que van a predicar cualquier cosa, ¿sí? Hay personas que realmente no les interesa, inclusive podría decirse que es un evangelio, cuando comienzan a predicar algunos, le dicen, empiezan a predicar como chorizos, ¿sí? Como chorizos, que cada un cierto momento va cortándose ese chorizo y sigue el otro y el otro. ¿Y qué pasa? Son personas que toman el evangelio, comienzan con un versículo, ni lo leen después, ni se acuerdan, se pasean por toda la Biblia, cuentan cualquier cosa y la gente sale como entró, sin aprender, sin saber nada. Lo único que a lo mejor se aprendió, algún chiste para compartirlo después con sus familiares y amigos, y eso es todo. Entonces, acá dice la palabra, vos tenés que, le dice a Timoteo, vos tenés que hablar bien de la palabra, tenés que exhortar, tenés que redarguir, tenés que reprender a aquellos que están hablando mal con respecto al evangelio y están dirigiendo mal la predicación del evangelio. Entonces tenés que reprenderlo, dice, ¿sí? Porque esas personas van a estar predicando conforme a sus propios deseos y no los deseos de Dios, que es difundir el evangelio y la sana doctrina para que las personas aprendan a cómo deben prepararse para tener una eternidad con el Señor, ¿sí? No les interesa que las personas lleguen a tener una eternidad con el Señor, sino que les interesa sus propios deseos, que acá lo está diciendo la palabra. Dice, bueno, van a acostumbrar a las personas, ¿sí?, a que se vaya el oído de querer escuchar la fe, y van a querer escuchar, cuando vayan a la iglesia, cada día, cuentos, nada más que cuentos, fábulas, dice acá, fábulas, de viejas a veces dice, o sea, cuentos de viejas, o de viejos como yo, ¿me entienden? Y eso es lo que le está diciendo a Timoteo. Ahora, fíjense, ¿qué les dice? Van a haber personas que van a estar haciendo eso, que van a estar predicando mal, que van a estar predicando de una forma confusa, sin enseñar a Cristo, ¿sí?, a que deben reconciliarse con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar? Y bueno, van a escuchar los cuentitos que les saben contar, ¿cómo se llama?, pastores. Yo he escuchado evangelistas que hablan, sí, que la hermanita trajo el vestido corto, que el hermanito acá, que el hermanito allá, que el pelito del... Y no hablan de la sana doctrina, no hablan. Ahora, ¿qué le dice? Pero
tú, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú, tengan en cuenta que esta es una carta. Entonces en esta carta le dice, pero tú sé sobrio en todo. O sea, le está diciendo, más allá de que hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, más allá de que hay esa clase de gente que no les interesa predicar la sana doctrina, dice, pero tú sé sobrio en todo. O sea, no te confundas con aquellas que están predicando el Evangelio como se les da la gana. Ustedes van a ver que cada vez que yo predico el Evangelio a través de las redes sociales, yo tomo la palabra, le digo qué voy a leer, y no me aparto de la palabra, porque se trata de predicar la palabra, que es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Tú predica la palabra, sana doctrina, reprendemos si hacen las cosas fuera de la sana doctrina. Reprendemos, eso es lo que tenés que hacer. Entonces le dice, pero tú sé sobrio en todo, no te confundas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay que examinar todo. ¿Saben que desde el día, o sea, a medida que fui aprendiendo, como apenas comencé el Evangelio, como les conté, también comencé en el Instituto Teológico, entonces después, ¿qué es lo que hacía yo hasta el día de hoy? Escuchar a los predicadores. Escuchar y analizarlos. Me está diciendo una verdad, me está diciendo una mentira, me está hablando de una sana doctrina, o me está diciendo sus propios deseos, o me está inculcando sus propios deseos. Y cuando uno predica la palabra, no está inculcando los propios deseos de uno, sino que uno tiene que inculcar, enseñar, reprender y decir a la gente, tenés que aprender a vivir conforme a los mandamientos de Dios, no conforme a tus mandamientos. ¿Sí? Entonces dice, examinarlo todo. Yo antes, yo pensaba, bueno, como salí experto en la palabra de Dios, ¿sí? En el Instituto Teológico, bueno, yo pensaba que por ahí, bueno, a lo mejor yo me creo muy espiritual porque examino todo lo que dicen las personas. Y a través de la predicación puedo saber y entender cómo es la persona, cuáles son sus deseos y qué es lo que quiere enseñar. Eso es lo que aprendí. Y ahora, teniendo experiencia en el Evangelio, como teniendo la cantidad de años que tengo, se imaginan la experiencia que tengo para cuando yo escucho a una persona predicando la palabra de Dios. Y dice, examinarlo todo, soportar las aflicciones. ¿Por qué? Porque cuando se predica la sana doctrina, vienen aflicciones. ¿Por qué? Es porque a las personas no les interesa escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? No les gusta cuando dicen, mira, no tenés que beber alcohol, no tenés que drogarte, no tenés que ser adúltero, no tenés que ser fornicario. Entonces la gente dice, no, ¿para qué vengo al Evangelio si me prohíben todo? Y creen que son los pastores los que prohíben. Si no entienden que es la palabra de Dios el que dice cómo tenemos que comportarnos. Y es para todo, incluido yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Soportar las aflicciones por predicar el Evangelio y predicar la sana doctrina. Porque si predicas la sana doctrina, con seguridad vas a tener problemas. Ustedes cuando escuchen la palabra de Dios, deben tomar la palabra y ver lo que se está hablando y si realmente coincide con lo que se está predicando. Tienen que mirar la palabra.
examinarla. Entonces dice, haz obra de evangelista. Cumplí con tu ministerio. ¿Sí? O sea que cada persona, Dios bendiga a mi hermana Yasmina Chambi, cada persona, aunque no lo quiera entender o creer, es un evangelista. Está en el evangelio, es evangélico, pero es evangelista. ¿Por qué? Porque yo soy conocido como pastor evangelista. ¿Qué significa? Que yo llevo el evangelio a toda persona en tiempo, fuera de tiempo, que predico, que muestro el poder, o sea, Dios se manifiesta haciendo milagros, maravillas, sanidades, ¿sí? Liberaciones, ¿sí? Y yo soy un evangelista, sí, pero todos son evangelistas. ¿Por qué? Porque todos deben predicarle la palabra a las personas, porque todas las personas tienen el ministerio que se llama de la reconciliación de Dios, de los hombres con Dios, a través de Jesucristo. Ese es nuestro trabajo. Entonces Pablo dice, bueno, haz obra de evangelista y cumplí con ese ministerio. Tenés que cumplir con ese ministerio. ¿Sí? Porque más allá de que es pastor, Dios bendiga a Juana Rosario de República Dominicana o Santo Domingo. Ahora, acá le está diciendo, pero tú sos sobrio en todo. El ser sobrio significa no emborracharse con las cosas del mundo. ¿Sí? Gracias, mi hermana Yasmina. Le está diciendo, sé sobrio, no te emborraches con las cosas del mundo. Que los deseos carnales de los demás no te toquen. Y aún les decía en otra carta, cuídate de ti mismo. Y eso es una realidad. Yo cuando lo leí la primera vez, dije, qué increíble. Está diciendo, cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos la tendencia a dejar la fe por cualquier circunstancia. Lógicamente, unos tienen una base, otros no tienen. Yo, gracias a Dios, siempre permanezco y voy a permanecer hasta que ya me llame el Señor. No sé si dentro de media hora o dentro de 10 años, no lo sé. Lo que sí sé es que se está muriendo mucha gente por aquí, por mis vecinos, van desapareciendo. Ya han muerto 3 y en mi negocio ha muerto 1. Entonces, la muerte está cerca. Y no digamos en mi país, de tantos muertos que hay. Así que él dice, bueno, sé sobre todo, no te emborraches con las cosas del mundo, ni aprendas a cosas que no corresponden de otros que predican, que no corresponde a la palabra de Dios. Dice, soportar las aflicciones, hacer obra de evangelista, cumplir tu ministerio. ¿Y qué le dice después el apóstol Pablo? Le dice, bueno, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y cuando él habla de esta forma, él está comparando como el mismo cordero que se usaba para el perdón de pecado, ¿sí? La cual después viene Jesucristo y reemplaza todos esos ritos y ahora entramos a la gracia a través de la fe, por medio de la fe en Cristo Jesús, de que Él murió y resucitó por mí, y su sangre me limpia de pecado. Entonces, ahora somos salvos por fe en eso, ¿sí? En su sacrificio. Entonces el apóstol Pablo decía, bueno, yo ya terminé de
trabajar en el Evangelio, le estaba diciendo, yo ya prediqué, ya soy anciano, ya no puedo más ir adelante con el Evangelio y el trabajo del Evangelio. Y dice, entonces dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Se refería al sacrificio del Cordero, donde a él solamente le faltaba un cierto elemento ya para estar listo como para el sacrificio. Y dice, y el tiempo de mi partida ya está cerca. Está diciendo, bueno, ya estoy para morirme. ¿Sí? Ya estoy para morirme, ya estoy para partir con el Señor, le decía. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros. Porque hay muchas personas que piensan que va a venir Jesucristo a avisar, mirá, vengo mañana o pasado. La palabra dice que Él va a venir como ladrón en la noche, en la cual no se sabe a qué hora, ni en qué momento, ni qué día, no se sabe nada. Entonces, tenemos que estar preparados, ¿sí? Porque nadie sabe si su partida está cercana. Yo siempre digo, bueno, voy a durar hasta los 50, después hasta los 60, ya llegué a los 70, estoy pasando los 70, y bueno, tal vez llegue a los 80, y veo gente que se muere a mi alrededor de 50 años, gente de repente lo veo un día y al otro día ya no lo ves. Inclusive podría decirle de las personas que se recibieron conmigo, de los 120 que comenzamos en el Instituto Teológico, quedaron al final de 4 años, quedaron como 33 más o menos 33. Y de esos 33, yo recuerdo que más o menos unas 4 personas siguieron trabajando en el Evangelio. Y de esos que siguieron trabajando en el Evangelio, ya murieron también. ¿Sí? O sea que se van muriendo todo alrededor. Y yo podría decir, bueno, el tiempo de mi partida está cercano. Usted no sabe cuándo va a estar su tiempo cercano, pero lo que sí debe estar es preparado, ya sea que venga el Señor o que usted se vaya con el Señor. ¿Sí? Eso es lo que tiene que tener en cuenta y tiene que tener mucho cuidado. ¿Sí? Dice, bueno, he peleado la buena batalla. Realmente cuando estamos en el Evangelio, tanto el creyente como el líder, el pastor, todos tienen una batalla espiritual, la cual hay que pelearla todos los días mientras está despierto. Mientras duerme, el Señor se encarga de uno. Pero cuando uno está despierto, está peleando la buena batalla, si quiere irse con el Señor, porque puede pelear una batalla que no sea la buena batalla, que sea cualquier batalla que lo menos que tiene que ver es con el Evangelio. Puede que sean otras batallas que no le interesan a Dios. A Dios le interesan las batallas que usted tiene, las aflicciones que usted tiene por seguir a Jesucristo. Y va a tener bendición, se lo puedo decir yo, que soy un bendecido de Dios a través de los años, porque Dios sí es fiel. Nosotros podemos ser infieles, pero Dios siempre va a ser fiel. Entonces hay que pelear la buena batalla. Dice, he acabado la carrera. O sea, le estaba diciendo el apóstol Pablo, bueno, ya la verdad que ya la carrera que estaba, porque el Evangelio también es una carrera, la cual debemos correrla todos los días debemos correr esta carrera. Y dice, y he guardado la fe. Y esto es de las cosas grandes, ¿sí? Poder guardar la fe
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo más grande, lo más importante, lo que le interesa a Dios, haber guardado la fe. Ahora, ¿qué dice él? Y bueno, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. ¿Sí? El apóstol Pablo sabía, una de las cosas que hay que tener en cuenta, él entendía y tenía seguridad de su salvación. Entonces, bueno, él dice, bueno, he guardado la fe. Como diciendo, por lo demás ya no hay grandes problemas. ¿Por qué? Porque me está guardada la corona que Jesucristo me va a dar. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted tiene seguridad de su salvación? ¿Está cumpliendo con los mandamientos conforme a la voluntad de Dios? ¿O está haciendo las cosas como se le da la gana? Puede decir, he guardado la fe y si viene el Señor ahora me da la corona. ¿Puede decirlo usted? Dice, la cual me dará el Señor justo en aquel día. En aquel día, ¿a qué se refiere? Que el Señor, que es justo, ¿sí?, le va a dar la corona cuando llegue la hora de su muerte. Y eso es lo que anhelamos todos y por la cual predicamos el Evangelio, para que todos los hermanos se preocupen en cumplir los mandamientos y guarden la fe y que Jesucristo tenga una corona para usted como para mí. ¿Sí? Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor? ¿Espera a Jesucristo? ¿Lo está esperando a Cristo? Pues si lo está, si ha guardado la fe, el Señor es justo y tiene una corona para usted. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y recuerden, soporten las aflicciones, hagan obra de evangelista, peleen la buena batalla. La buena batalla se pelea cumpliendo los mandamientos, no tomándose un refresco mientras los demás pelean. ¿Sí? En una batalla todos pelean. En la batalla estamos en Cristo Jesús, todos peleamos. Y tiene que ser dentro de las reglas de Dios. Eso quiere decir buena pelea o la buena batalla, ¿sí? Ahora, dice acá, la cual el Señor va a dar también la corona de vida para todos aquellos que le aman, que tienen fe en Él y que guardan sus mandamientos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias a cada una de las hermanas que han estado compartiendo la palabra conmigo. Dios las bendiga y que puedan llevar este evangelio adelante. Hermanas, que el Señor les bendiga, que todo sea bendición y todo